Madre mía, la que se está liando con el salario mínimo y su tributación en España después del anuncio del Ministerio de Hacienda de que por primera vez, entre comillas, luego aclararé esto, el salario mínimo va a tributar por IRPF. Ha habido aquí un caos tremendo porque obviamente la derecha ha utilizado ese mensaje para decir esto es una barbaridad, los más pobres van a tener que pagar impuestos por primera vez en la historia y un montón de cosas que son inexactas en el mejor de los casos, porque hay otras que son barbaridades como las que he visto por ahí que dice algunas personas van a salir perdiendo, van a ser más pobres los trabajadores que cobren un salario mínimo. A ver, eso es matemáticamente imposible. Si te aumentan el salario mínimo, aunque tengas que pagar por IRPF, que ahora haremos algunas menciones, algunos matices, no vas a ser más pobre que antes. Es absolutamente imposible. Y aún así se escuchan ese tipo de barbaridades por culpa de que hay muy poca concienciación o pedagogía fiscal, que es algo que repite mucho la ministra de Hacienda, y es verdad, por mucho que yo critique a esta mujer por haber hecho este movimiento, que es una barbaridad, una cagada en términos políticos, no en términos económicos. Ahora me referiré a ello con más detenimiento, pero en términos políticos no se puede calificar de otra forma, ponerle en bandeja a la derecha que te ataque porque el titular es la gente que menos cobra va a tener que pagar impuestos por primera vez, que es inexacto, como os decía, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Vamos con ello. El salario mínimo nunca ha estado exento de IRPF, nunca. Lo que pasa que históricamente ha estado por debajo del nivel mínimo que se necesita para pagar el IRPF. Es decir, que antes se estaba peor. Antes estaba peor porque el salario mínimo era tan bajo que ni siquiera tenías que tener en cuenta cuánto ibas a pagar por IRPF porque no entraba, ¿vale? Desde hace unos años, que ya sabemos que este gobierno de coalición ha aumentado el salario mínimo en un 61% hasta la actualidad, pues ha subido tanto, afectando a mucha más gente, porque antes era medio millón de personas, ahora es más de 2 millones de personas que cobran el salario mínimo, ha subido tanto que ha superado el umbral. Y esto no ha ocurrido este año, esto ocurrió hace ya 2 años, y este gobierno de coalición dijo, voy a aumentar el umbral mínimo, ¿vale? Absolutamente lógico, porque si la gente que menos cobra, si ha superado el umbral, por el motivo que sea, pues lo lógico es que no paguen por IRPF, ¿vale? Entonces, es el debate de dónde debe estar el umbral mínimo exento del IRPF, que es diferente al de, no, por primera vez en la historia el salario mínimo va a tributar por IRPF, que es cierto, pero es engañoso al mismo tiempo, porque evidentemente antes el salario mínimo no estaba exento, simplemente estaba por debajo de ese umbral, o sea que era mucho peor. Y ahora vamos con los detalles. Para empezar, de esos 2 millones y pico de personas que os comento que van a tributar por IRPF, solo tendrían que acabar pagando a Hacienda cerca de medio millón de personas, ¿vale? Que eso es criticable, yo no estoy de acuerdo con eso, pero vamos a relativizar este drama absoluto de la gente de no, los pobres van a pagar más por IRPF, perdona. Una cosa es tener que tributar por IRPF, que eso es simplemente tengo que hacer la declaración de la renta, y otra cosa es que tengas que pagar impuestos, porque luego la gente no lo sabe, pero el IRPF es una herramienta jurídica y fiscal muy compleja, en el que hay mínimos familiares, mínimos personales, bonificaciones, deducciones, algunas son estatales, otras son autonómicas. Cuando tú vas al detalle, que ha habido un informe muy reciente de la agencia tributaria para ver quiénes se verían afectados, es decir, quiénes tienen que pagar a Hacienda por esta no exención del IRPF, serían muy poquitas personas y serían simplemente los trabajadores que cobran un salario mínimo que no tienen ningún tipo de carga familiar, que como digo son en torno al 20% de todos ellos, ¿vale? ¿Y cuánto acabarían pagando? Muy poquito, ¿vale? Muy poquito, que no llegaría ni a 20 euros al mes en el peor de los casos. Entonces el resto de personas con tener un hijo, alguna carga familiar, algún mínimo personal, no pagarían al final. Tendrían que tributar, hacer la declaración de la renta, pero luego cuando se hace el ajuste en la campaña de la declaración de la renta, no tendrían que pagar. Entonces, importante, distinguir entre tener que tributar por una renta y luego el hecho de tener que pagar efectivamente a Hacienda, porque puede que no sea así como os estoy comentando. Eso es importante tenerlo claro porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo sin tenerlo claro. Yo tengo algunos vídeos míos en YouTube que son de los más virales porque explico cómo funciona precisamente el pago del IRPF, que es algo que desgraciadamente nos enseña en la educación obligatoria y que debería ser así, porque luego tenemos esto, ¿no? Hay empresarios que no saben cómo funciona el IRPF, gente que tiene bajos o altos salarios y tampoco sabe cómo funciona. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿por qué la ministra de Hacienda se empeña tanto en no hacer exento el salario mínimo? Pues no por lo que perdería de recaudación
por esas pocas personas que os digo que tienen salarios bajos y que serían muy pocos los que acabarían pagando Hacienda, sino porque la exención del salario mínimo afecta a todos los trabajadores, a todos los ingresos por rendimiento del trabajo y de capital que se incluyan en el IRPF. Esto es como, por ejemplo, no sé, el mar, ¿sí? El nivel del mar sube, pues va a afectar a todos los barcos, a los barcos pequeñitos y a los barcos grandes. Entonces, si tú aumentas el salario, el umbral mínimo, y que es la exención del umbral que es necesario para tributar en IRPF, lo que vas a hacer es que un montón más de gente vaya a tener que, no todos, van a tener un perdón por esa cantidad que está en torno a 16.000 euros al año, ¿no? Entonces, todo el mundo, hasta el más rico, los 16.000 euros primeros que ganase no tributarían, ¿vale? Estarían exentos. Eso es lo que provoca, pues, una bonificación fiscal a todo el mundo, a los que tienen menos salario y a los que son más ricos. Y eso le supondría una pérdida de recaudación al Estado de unos 1.000 millones de euros aproximadamente. Que eso es lo que le preocupa a la ministra de Hacienda, que tiene muy pocas luces en esto porque le da mucha más importancia a eso que al coste político de que al final salgan titulares así, que es que lamentable, como os estoy diciendo, regalarle la batalla política y mediática a la derecha por una tontería como esta que no le hubiese costado absolutamente nada al Ministerio de Hacienda haber aumentado la exención, ese umbral al salario mínimo. ¿Que estás perdonando impuestos a los más ricos? Sí, pero pégales el palo por otro lado. Por ejemplo, recientemente el gobierno de coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha anunciado bonificaciones fiscales a los caseros. Gente que en su inmensa mayoría tienen un dineral de la leche, que son sobre todo grandes empresas. Pues nada, ahí no sabemos ni siquiera cuánto dinero se va a perder porque no han hecho una memoria económica. De eso no se habla. De cuánto dinero el Estado le está perdonando a los caseros, de eso no se habla. Pero puede ser a lo mejor cerca de 1.000 millones de euros, que es lo que se perdería ahora por esta medida. Por no hablar del impuesto a las energéticas. El impuesto a las energéticas que casi sale, son 1.000 millones de euros lo que se recaudaría. Es verdad que esto no es culpa del PSOE, aunque haya puesto trabas, sino que es culpa de Junts, ¿no? Que no quiera aprobarlo. Pero oye, si tú quieres no perder la recaudación, que ese es otro tema, porque a mí me da igual que se pierdan 1.000 millones de euros en recaudación por IRPF, si al fin y al cabo estás aumentando el mínimo exento, incluso aunque no puedas tirar de otra figura tributaria, porque, bueno, tienes un poquito más de déficit público, ¿y qué? Da la batalla con Bruselas, ¿vale? Da la batalla, que esa políticamente es mucho más fácil de ganar y de salir mejor parado que esta, que la del Ministerio de Hacienda le ha regalado a la derecha el titular y la crítica de este gobierno de izquierda está obligando por primera vez en la historia a pagar a los trabajadores con menos salario, que como digo, en términos económicos es algo que no tiene apenas efecto, porque sería solo el 20% de los trabajadores con salario mínimo que acabarían pagando y acabarían pagando muy poco, como digo, o sea que sí, estarían mejor que antes. Pero como digo, pues nada, el Ministerio de Hacienda con muy pocas luces, como siempre, esta mujer, Montero, que tiene muy pocas luces y dice, pues nada, no podemos perder 1.000 millones de euros y aquí arrojamos este tema a los leones para que nos coman. Es, la verdad, lamentable. Pero como digo, lo primero, pedagogía fiscal, que la gente sepa cómo funciona el IRPF, de verdad. Y lo segundo, oye, que sí, que aumentar la exención, que por cierto, en otros países como Alemania, como Francia, el salario mínimo no está exento por IRPF, o sea que no es ninguna locura eso. Lo que pasa es que si políticamente te va a jugar una mala pasada, oye, sea inteligente, sea astuto y actúa de otra forma. Dale bonificaciones a los que tienen trabajos mínimos con salario mínimo, ¿vale? Sí, aumenta por ahí, dale bonificaciones, le das ayuda o luego directamente lo que os digo de aumentar el impuesto a los más ricos de otra forma, ¿no? Si puedes hacerlo, al menos lucha por ello o lucha con Bruselas. Pero esto de regalarle en la batalla política y el ataque es lamentable. En términos comunicativos es un destrozo. O sea que en términos económicos no es ninguna barbaridad, pero como os digo, al fin y al cabo se lo ha puesto votando a la derecha y eso es un error estratégico en comunicación política de libro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.